está usted? No importa. Bueno, viene el ministro del Interior, así que le damos la bienvenida acá al ministro del Interior presente que le acompaña. En primer lugar, quiero agradecer al jefe de gabinete y a todo su equipo por su presencia. Me parece importantísimo porque el país y la Argentina desde 1810 quiere saber de qué se trata. Y también le damos la bienvenida al ministro del Interior, ¿verdad?, que tiene que ver mucho con estas políticas públicas que estamos llevando adelante y que obviamente le agradecemos su presencia. Creo que el informe del jefe de gabinete ha sido verdaderamente impecable. Pero bueno, el trabajo que ellos ven es descalificarlo, denotarlo. Y esa es la Argentina del diálogo y de la verdad que ellos predican, ¿verdad? Pero, miren, nosotros estuvimos como interbloque, estuvimos visitando algunas provincias. Le quiero agradecer a usted, al gobernador, a los senadores de Tucumán y al pueblo de Tucumán por el recibimiento que tuvimos en Tucumán. Muchas gracias a usted como jefe de gabinete que estuvo con nosotros, como gobernador electo de la provincia, al gobernador actual, a los diputados, a los senadores que estuvieron presentes. Muchas gracias por la recepción. La verdad que fue una visita sumamente interesante. Qué provincia bella realmente Tucumán, ¿verdad? Y después tuvimos la oportunidad de estar en la parte de la industria citrícola y también en la industria de la caña de azúcar, ¿verdad? Muy importante realmente, un esquema de producción tremendo. Lástima que la gente por acá no se entere de estas cosas, ¿verdad? Después tuvimos en La Rioja festejando los 431 años, le acompañamos al gobernador, le agradezco al senador Guerra, que fue, y a la senadora Clara Vega, que también nos invitaron. La verdad que muy interesante también la exposición que hizo el gobierno, demostrando prácticamente las 37 industrias que están trabajando allí. Una por una hizo un análisis de las 37 industrias. Y bueno, la verdad que un día excepcional en el aniversario de La Rioja, también una provincia bellísima. Y después yo fui por la ruta 150 que inauguramos en el tiempo de Cristina, una obra de arte realmente. Una ruta para recorrerla. Les recomiendo a los argentinos, en vez de ir a otra parte, vayan y recorran esa parte. Una verdadera belleza realmente. Tucumán, Catamarca, La Rioja. Y bueno, después, como las instituciones fundamentales de la democracia son los partidos políticos, fuimos a Mendoza a trabajar en un congreso de actualización doctrinaria. Acá le agradezco a la compañera Anabel Fernández Agasti. Y les mando un saludo a los tucumanos que nos recibieron de buena fe y por supuesto les agradezco esa gentileza que tuvieron. Estuvieron acá la gente representante de la industria citrícola y vamos a trabajar porque estuvo el vicejefe de gabinete que está acá presente, que estuvo muy bien también en su exposición con respecto al tema de las industrias regionales. Le agradezco a la gente de La Rioja también la recepción que hemos tenido, al grupo que cantó esa noche ahí en la inauguración, que estuvo muy bueno, que le hizo un homenaje a Ángel Vicente Peñalosa. Y bueno, por supuesto a Anabel y a todo su equipo, al equipo de Mendoza, la verdad, bueno, le dije al senador Conesco, una provincia muy bella realmente, impecable, una ciudad muy hermosa. Y bueno, trabajamos ahí el tema de la actualización doctrinaria, ¿verdad? Y hablamos un poquito de la filosofía nuestra, la filosofía peronista, ¿verdad? La creación y el líder y el creador de nuestra doctrina. Simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista, insuperable realmente. Y después hablamos un poquito así de nuestras consignas, como son las 20 verdades. Pero ahora le veo a un hombre de la Corte hacer un tipo de actualización doctrinaria cuando dice que él no está de acuerdo que donde no hay una necesidad hay un derecho. Eso no está de acuerdo. Yo lo hubiésemos invitado para que haga la actualización doctrinaria, ¿verdad?, en un verdadero desprecio realmente hacia la necesidad de las personas. Lamentable, un hombre de la Corte. Esa es la Corte que tenemos. Dice que no está de acuerdo con ese principio del peronismo que dice que donde hay una necesidad hay un derecho. Se ve que él come todos los días, tiene la panza llena y disfruta de privilegios, ¿verdad? Y obviamente absolutamente despreciable las declaraciones de un miembro de la Corte Suprema de la República Argentina
en el concepto de un país de gente que sufre para tener ese tipo de conceptos. Una falta de respeto hacia el pueblo argentino, realmente una falta de respeto hacia el pueblo argentino. Y bueno, yo lo que sí recuerdo, ya que acá hay que hablar un poquito de recuerdo, es, yo tengo presente los números y además le digo al senador Cornejo que quiera hablar con la verdad, yo le voy a demostrarlos porque yo presido la Comisión de Deuda y todo lo que usted dijo es mentira, absoluta mentira. Y le ofrezco hacer una exposición y vamos con los cuadros y le mostramos ahí y no mienta más en ese tema. No mienta más, no hable de la verdad cuando miente. No hable de la verdad cuando miente. Cuando se cae el gobierno de la Rúa, se venía cayendo mal ya por la aplicación de sus políticas públicas, que es más o menos parecida a la que tenía Macri. Teníamos 14 provincias que estaban prácticamente con bonos. Y bueno, los genios economistas de ese grupo, que aún permanecen en ese grupo y que todavía están y son los que quieren volver, nos declararon inviable. Esa fue 14 provincias inviables para la República Argentina. La solución de ellos, no, hicieron una conferencia de prensa, provincias inviables. Bueno, ¿de dónde vendrá nuestra salvación? Dicen los salmos, dice, nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Bueno, nosotros somos gente de fe, nos encomendamos, nos declararon lumpen, marginales, excluidos directamente. Esa es la definición política de un sector que entiende así, este sector que ellos respaldan, entienden así la política. Nos marginaron, nos dejaron afuera. Y uno, por supuesto, tiene una sensación de abandono, de orfandad, de tristeza, porque esas provincias quedaron en manos de la usura financiera del país en aquel momento. Ustedes saben cómo son los bancos, ¿verdad? Primero son el equipo, nunca pierden. Entonces, obviamente que cuando a vos te va mal, no es que te ayudan, sino que te aplican después los intereses punitorios. Intereses sobre intereses sobre intereses. Y así arruinaron a 14 provincias. Y dejaron prácticamente a la mayoría de las provincias con bonos. Y esa fue la condición que cuando llegó Néstor Kirchner, ¿verdad? Primero se postula y nos dice que la provincia de Formosa fue una de las provincias que creyó en él. Y que ni bien asuma la presidencia, él iba a volver a Formosa. Y miren, la verdad que yo, inesperadamente realmente, porque la verdad con mucha satisfacción, porque él asume el 25 de mayo del 2003. El 28 de mayo, el día del cumpleaños de papá, del 2003, él llegó a Formosa. 3 días después llegó a Formosa. Y cambió el rumbo de la política. De declararnos inviables, lumpes, incapaces, incompetentes, se cambia por el concepto de la reparación histórica y por el concepto de la integración. De entrada nomás hicieron 400 kilómetros de ruta, integró la ruta Salta a Formosa. Hoy el eje Capricornio es una de las rutas centrales del país, con una visión distinta. ¿Y por qué no había ruta? Y porque no había circulación. Ese es el concepto gorila. Te dice, ¿por qué vamos a hacer la ruta si no hay circulación? ¿Y cómo hay circulación si no hay ruta? Dice, ¿saben de dónde traíamos energía? Nosotros, por un convenio que teníamos por Yacireta, traíamos de Paraguay, traíamos 60 megas, más lo que se producía allá en Formosa, que eran 40 megas, 100 megas era nuestra producción de energética. También nos hacía falta construir energía, ¿sabe por qué? Porque no había consumo. ¿Y cómo va a haber consumo si no había extensión de redes? Nuestro gobierno, en el programa estratégico que hizo, nos instaló la línea de 500 kilovolts con 1000 megavatios de potencia instalada. Y hoy Formosa tiene más de 400 megavatios de potencia instalada. ¿Qué industria va a ser posible? ¿Qué desarrollo va a ser posible? ¿Verdad? Aparte, ¿verdad? Hicieron más de 1000 kilómetros de rutas pavimentadas. No hay una parte de la ruta de la provincia que no esté pavimentada. Una parte, el control de los recursos hídricos, el complejo hidrovial, que tiene uno de los sistemas ecológicos más importantes de Latinoamérica. Eso lo rescató Néstor Kirchner con su visión. Las escuelas, los hospitales, las viviendas. Y
la verdad que no tenía ninguna necesidad porque era una de las provincias más castigadas en ese momento. Según este grupo de visionarios, decía que éramos inviables. Yo lo que aprendí en Israel cuando fui, me dicen los técnicos del Vulcán, y lo único que tenemos que tener en esta tierra es un lugar donde apoyarnos. Y después la tecnología y la ciencia cambia y mejora el modo de vivir del hombre en la tierra, ¿verdad? Eso yo aprendí. Ahora Guado que fue, lo habrá conocido, habrá estado en el Vulcán y habrá estado, bueno, pero realmente, acá en la Argentina está la tierra prometida, esta es la tierra prometida, acá está, en la Argentina está. Uno cuando recorre la Argentina, este es un gran país, este ha de ser uno de los más grandes países del mundo en la bendición que tuvimos de Dios nosotros como país realmente. Pero hay que salvarlo, así como lo veo Néstor, ¿verdad? Porque no tenía ninguna necesidad de ir en el tercer día de su mandato a una provincia marginada, según ellos, y sin visión de proceso de integración. Destruyeron el proceso de integración. Bueno, cambió la cosa, Néstor, Lula, otra visión del proceso de integración, del proceso económico, de la liberación de las fuerzas. Y ahí empezó la magia. Todo lo que dijo Cornejo le desafió. Vamos a las estadísticas. Mintió desde que empezó a hablar hasta que terminó. Eso sí es mentira. Lo que dijo Nadia, no, fíjense usted, el ataque le hace al ministro que viene de buena fe a explicar, para demostrar que él... Ahora, yo digo, yo voy a las estadísticas. 167% del PBI, nosotros teníamos comprometido cuando llegó Néstor. Cuando se fue, ahora yo le quiero hacer escuchar un audio que tengo cortito, si me permiten, ¿verdad? Para que sepan cómo quedó la deuda, ¿verdad? Cómo quedó la deuda. La desocupación del 26% al 5.9%. Y el PBI de 620.000 millones. ¿Me permitirán 5 minutos? ¿Me permiten 5 minutos? ¿Verdad? Dentro de mi exposición, no importa que me saquen el tiempo. Escúchenlo, presidente, para que... De todo este conjunto de... No admite la... Bueno, también, no hay problema. No lo quieren escuchar. Ahora, le voy a hacer pasar después. Está bien, tiene razón. No le quiere escuchar al ministro de Economía de Macri, porque el ministro de Economía de Macri le dice mentiroso a los dos que cerraron. Le dicen mentiroso a los dos, ¿verdad? Le voy a hacer escuchar, le voy a mandar el video, tenemos que hacerlo público y voy a pedir que se pase en el Senado TV. Voy a pedir que solicite que se pase las expresiones del ministro de Economía de Macri para que digan lo mentiroso que son los hombres que hoy respaldan la política de Macri, lamentablemente, lamentablemente. Y bueno, eso pasó acá en la República Argentina, pero ahora ¿cómo llegamos nosotros al gobierno? Emergencia general, default, ya sabemos, como dijo el ministro, ya sabemos, 27.541 la ley. Renegociar la deuda externa, tuvimos que renegociar, estábamos en default. Nunca un gobierno hizo la deuda que hizo el gobierno de Macri, 100.000 millones de dólares, ya lo dije la otra vez, más una base monetaria en el Banco Central, porque así como mienten en forma descarada, mentían sobre el tema del déficit. Somos un gobierno sin déficit, decían. Y claro, acumulaban en LEVAC y acumulaban en deudas. Y ahora el problema es que esa deuda hay que pagarla. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Bueno, nosotros, la pandemia tuvimos problemas, eso es cierto, pero no es que tuvimos problemas nosotros solamente, sino que el mundo tuvo problemas. En el 2020... la caída, como usted dijo, del PIB fue del 9%. Bueno, gracias a Dios, vacunas, ya comenzó a cambiar la cosa, porque en el 2020 no teníamos vacunas. Hizo bien en decirle el reconocimiento a la gente que realmente trabajó sin vacuna. Y muchos de esos irresponsables que hacían actos, por ejemplo, en la provincia de Formosa, cuando nosotros teníamos un muerto todavía en la provincia de Formosa. Hasta que fueron los libertarios, y ahí sí se armó el desastre. ¿Verdad? Se armó el desastre, ¿verdad? Entonces, de esa gente que iba a los actos teníamos que llevar la terapia intensiva y había gente que tenía que arriesgar su salud sin vacuna para poder curar a los irresponsables que hacían los actos, los libertarios que hacían los actos. Eso pasó en la provincia de Formosa. De paso le digo que después de esa reparación la provincia de Formosa sigue impecable. No tenemos déficit, no tenemos deuda.
Es una provincia impecablemente administrada, sin deuda, sin déficit, después de la reparación histórica que hizo Néstor Kirchner. Y ahora, gracias a Dios, de la coparticipación, aunque no le guste a Luis, porque no tiene consenso, porque saca siempre menos del 20%, no tiene consenso en la provincia porque saca siempre menos del 20%, no tiene consenso porque saca siempre menos del 20%. Entonces, es una provincia que de la coparticipación que recibe, la platita que le sobra hace una escuela, un centro de salud, invierte. No como las provincias que fueron metidas en la usura por el gobierno de Macri, que tienen que juntar un montón de plata así para pagar la usura. Y por eso no pueden lograr desarrollo económico, social, productivo, porque están pagando la usura, están pagando la usura. Y bueno, nosotros tuvimos, obviamente, todos los desafíos. Primero, arreglar el desastre macrista, que fue realmente un verdadero desastre. Ese es el primer paso. ¿Cómo lo hacíamos? Ley de emergencia. Después, por supuesto, la emergencia, colaboración del pueblo argentino realmente. Y bueno, comenzó a aliviarse la situación en el 2021. 10.5, 10.3 del PBI. Y sigue creciendo. Ahora, ¿cuál es el indicador por excelencia de una economía? El trabajo. El trabajo. Porque el trabajo es el factor principal del ordenador social. Cuando se fue Macri, sin que se enojen estos muchachos, porque se enojan cuando les decís, fruto de las políticas públicas que implementaron y que quieren volver a implementar, ¿verdad? Que quieren volver a implementar, teníamos más del 12% de desocupación. Y ahora nosotros recuperamos prácticamente empleo para más de 1 millón de personas con el 7%. Está bajando. ¿A dónde se nota? Para que me escuche un poquito, con trabajo todavía no te traje, para que me deje acompañar. Entonces, después yo te traigo el bajo para la próxima. Me olvidé de ahora. Ahora, escúchame una cosa. 7% de desocupación. Eso indica la recuperación del sistema, el sistema social argentino. ¿Saben dónde más se ve el tema este? En el ANSES. ¿Por qué el ANSES? Nosotros le entregamos el Fondo de Garantía Sustentable de los jubilados, la plata de los jubilados, el Fondo de los jubilados. Le entregamos con 66.000 millones de dólares de valor. Para hablar en criollo, Macri lo hizo pelota, lo destruyeron al fondo, ¿no? O sea, se comieron prácticamente más de 30.000 millones de dólares del fondo, pero y saben cómo se comieron, ¿verdad? Saben cómo, haciendo todo tipo de robo, realmente. Esa es la realidad, eso fue lo que hicieron. Entonces ahora, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros, ¿qué podemos decir? Ahora lo que podemos decir, no sé qué dice acá mi reloj electrónico. Vamos a pagar el reloj electrónico. Me están llamando para que le explique acá de Angeli de cómo es el tema del Fondo de Garantía Sustentable. Fíjense ustedes el Fondo de Garantía Sustentable en cuánto está ahora, para alivio de los jubilados, porque 51.000 millones de dólares está el Fondo de Garantía Sustentable. En 2 años y medio comenzó a repararse. Pero ¿saben por qué se repara? Porque es directamente proporcional al tema del empleo, el empleo registrado. No tener empleo registrado, se te cae el empleo, así como le pasó al brillante plan que nos pusieron. Por supuesto que tenía un fondo que va, día a día se va cayendo el fondo. Se va cayendo, hasta que lo hicieron polvo al fondo. Bueno, ahora había que recuperarlo. Y tenemos una administración ejemplar del ANSES. La persona que está ahí no está en el negocio como estaba el anterior, que estaba vendiendo acciones que la cambiaban de dólar a peso y después la compraban los amigos. Un delincuente, el tipo realmente, un delincuente. Entonces, todo lo contrario, hoy le podemos decir a los señores jubilados prácticamente 1 millón de beneficiarios más. 18 millones de personas recibieron beneficios del ANSES. 18. Y no obstante, a ese creció el Fondo de Garantía Sustentable. El Fondo de Garantía Sustentable prácticamente en 51.000 millones de dólares. Más de 20.000 millones de dólares en 2 años y medio ya estamos recuperando. O sea, un poquitito más le decimos al pueblo argentino y a los jubilados. Y vamos a volver a tener los valores de cuando se fue Cristina. Y como hablan de acá del PBI, Macri perdió 200.000 millones de dólares de PBI. De 620.000 a 400.000. No lo digo yo, lo dice Clarín. Lo dice uno de los editores que tiene Clarín, que es en materia económica, lo dice él, y da el detalle completo de la caída del PBI en el tiempo de Macri. Y de los que se rasgan la venta de la inflación, que yo le digo que lástima que no le enseñaron a Macri, 54% no es la inflación. Ahora, una economía como la nuestra,
Recién anuncian en Europa que la inflación pasó el 8% en Europa. Desde el 99, que Europa no tiene ese nivel de inflación. Y Estados Unidos pasó también el 8%, desde el 99 pasó. Ahora dice que, ¿en qué afecta el tema de la guerra? Y es sencillo, el barril de petróleo estaba en 64, 70, llegó a valer 0 pesos, te regalaban petróleo, pues no sabían qué hacer en la crisis que tuvimos sanitaria. Después se fue a 60 dólares, ahora está casi en 120 dólares, 114, 115 dólares. Y todos están hablando dependiendo de cómo se solucione el problema del conflicto con Europa, porque están diciendo que el petróleo se va a ir entre 192 y 200 dólares el barril de petróleo y que también va a cambiar, por supuesto, el tema del valor del gas. Ahora, en economías sólidas como esa, ¿cómo impactó realmente la pandemia? Y en una economía como la que dejaron los genios acá de la economía, con el 50% de inflación, con la caída del PBI, con la caída del empleo, y obviamente que tenemos que tener demasiada capacidad de aguante para soportar todo esto realmente, para soportar todo esto. Ahora, fíjense, por ejemplo, a los términos de hoy, porque hay cosas que se dicen acá y no tienen sustento. Para abril, 4 meses, ¿verdad? El déficit fiscal es de 605.907 millones de pesos. Ese es el déficit fiscal, que equivale, escuche bien, al 0,79% del PBI. Para lo que estaba preocupado ahí el senador de ahí si vamos a poder cumplir las metas, ojalá que cumplan las metas, dice. Para saber si estamos cumpliendo las metas, esto está publicado, ¿verdad? Porque esto no se puede mentir, no se puede hacer como hace Cornejo, porque esto está esto está publicado, porque esto si miente es un delito, porque tiene que informar además al Congreso de esto. ¿Cómo te para un ratito, no te pongas tan nervioso, te va a hacer mal, ya te dije la otra vez. Estamos contra para ventríloco, vos. Bueno, senador, dejémoslo que termine, por fíjense favor. ustedes que está, por ejemplo, la recaudación, es muy sencilla, la recaudación es pública. 1.160.000, y el gasto, 1.085.000, diferencias, ¿verdad? La diferencia, o sea, el déficit es 605.000 millones, un poquito más, si quieren, 0,79 del PBI, porque nos estamos preparando para la otra etapa, que vamos a poder llegar al 2,5. Y capaz que pasamos un poquitito, ¿verdad? Pero no vamos a mentir, no vamos a decir que no tenemos déficit, como decía Macri, y vendíamos Levac y reventamos el Banco Central. Eso no vamos a decir, no lo vamos a mentir. Hoy al pueblo argentino le decimos, tenemos 0,79 de déficit público. Ahora vamos a la otra parte de la tablita, que está muy linda acá. ¿Saben cuánto pagamos de la deuda que nos dejaron los muchachos? ¿Verdad? Estos muchachos que conocen de economía. ¿Saben cuánto tuvimos que pagar ahora en el primer cuatrimestre? 500.000 millones de pesos. De la deuda que dejaron los irresponsables que tuvieron en el gobierno anterior. 500, en los 4 meses, nuestro gobierno ya pagó 500.000 millones de pesos. Equivalente. Pero este muchacho no se informa, ese es el problema que tiene. Le estudia a Macri. Bueno, senador De Angeli, por favor, dejémoslo terminar. Gracias. No, fíjense ustedes, 500.000 millones de pesos pagamos. 500.000 millones de pesos. ¿Sabe cuánto va a ser la proyección de la deuda que tenemos que pagar? De la deuda que dejaron nuestros irresponsables. Más de 1 billón de pesos. Más de 1 billón de pesos. Ahora, bueno, ya que se va a nadie, ¿no?, que no le gusta escuchar las cosas del querer, como dicen, que le gusta el diálogo. Bueno. Estaban hablando de escuchar. Estaban hablando de escuchar. Ahora vamos a la tablita para todos estos que andan por ahí hablando sobre el tema de la economía, que dicen cómo van a reducir el tema del gasto elefantiásico, del Estado elefantiásico, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea. Imagínense ustedes, el gasto social nada más. Vamos a hablar del gasto social, 62% del PIB, del presupuesto. Del presupuesto que no nos votaron. Ahora voy a explicar por qué. 62% del presupuesto es gasto social. Para que entiendan acá los muchachos que hablan con la verdad. Ahí está la seguridad social, está la educación y la cultura, está la promoción y asistencia social, está la salud, está la vivienda, está agua potable, ciencia y técnica y trabajo. Eso ocupa el 62% del presupuesto. Ahora, fíjese esto.
Por ejemplo, en el caso de la educación, nosotros llevamos gastado prácticamente el 50% de lo presupuestado, 345.000 millones de pesos. Está superado casi por el doble del pago de la deuda de acá de los muchachos. Para que tengan una idea, la deuda que nos dejaron supera casi en el doble. No tiene datos, le está leyendo el diario ahí del coso. No tienen datos. Estos son datos oficiales publicados, son públicos estos datos, Son públicos, esto no puede mentir porque esto se hace por rendición de cuentas, esto va después a la Auditoría General de la Nación, esto no se puede mentir. Fíjense, por ejemplo, el caso, ¿verdad?, de la promoción y la asistencia social, 335.000. La deuda, ¿cuánto fue? 500.000 millones. Y bueno, si así sigo, por ejemplo, el tema de salud, la provisión de salud, tenemos de gasto 300.000 millones hasta ahora. 300.000 millones tenemos de gasto. Y la deuda pública que dejaron los muchachos, 500.000 millones de pesos. 500.000 millones de pesos. Ese fue el sumo de la irresponsabilidad. Y después está el tema de subsidios, que representa el 18%. Entre ambos gastos representan el 80% del presupuesto. Y por supuesto que los antipolíticas dicen que hay que cerrar el Parlamento, como dicen que son democráticos, todas esas cosas. Representa el 0,3% del presupuesto del Parlamento. Esta casa representa el 0,3%, esta casa y la casa que está al lado, o sea, el diputado, el 0,38% del presupuesto. Para que tengan una idea de cuánto sale el gran gasto político, que no es ningún gasto político, porque en esta casa, en primer lugar, se hacen las leyes que rigen el sistema nacional. Se hace el presupuesto nacional, se controla el gasto público, se controla la deuda, se controla la cuenta de inversión, para decir 47 comisiones, se controla el sistema de inteligencia, la implementación, los acuerdos. Una parte del Estado que es denotada obviamente por quienes, ya sabemos quién es, que no les gusta el Parlamento, porque no les gusta escuchar. Se ponen, ¿vieron cómo hacían en la dictadura? Que le ponían a la Corte Suprema, que era la Corte Suprema de la dictadura, todos abogados, ¿verdad? Y le decían a Videla que estaba todo dentro de la ley y de la Constitución. Lo único que se olvidaron de decirle es que estaba usurpando el poder. Lo único que se olvidaron de avisarle que no cumplía el artículo 1 de la Constitución Nacional. Representativa republicana federal. Pero después estaba todo dentro. Imagínense, todo abogado, y todo el equipo de abogados de la dictadura explicando cómo se hace la garantía constitucional del individuo. Una vergüenza realmente, una verdadera vergüenza. Y bueno, esa es la calidad institucional, la que tuvimos, fue impresionante. Una calidad institucional en donde ahora, por ejemplo, no dice nada acá el sector de la verdad. Donde, por ejemplo, un miembro de la Corte dice una ley que está derogada, pone en vigencia una ley derogada. Legisla. Uno de los miembros de la Corte le dice, esto no podemos hacer nosotros, porque esto es contra ley, esto es prevaricato. Estamos violando la Constitución Nacional. Le dice uno de los miembros de la Corte, le dice, hasta acá no podemos llegar, podemos declarar inconstitucional este artículo, no todo es la ley completa, porque algún pedacito de la ley tiene que ser constitucional. No, declararon la ley constitucional completa. Se autoproclama presidente del Consejo de la Magistratura. Y después, a juez que hace su presentación para dar legitimidad a la acción que hicieron, porque nosotros hicimos en defensa, ¿verdad? En defensa, para que no hagan lo que quieran, lo que están haciendo, lo que quieren con la justicia en la República Argentina. Por eso pusimos, entonces, ¿a quién le sacudieron a juez? Le importó tres pitos. Primera instancia, segunda instancia, tercera instancia. Juez no existe, más vale que no existe. Porque tienen que blanquear lo que hicieron. Yo no estoy, realmente, fue lamentable lo que está pasando con el tema de la institucionalidad del país. Anteriormente se perseguía a las personas, se le inventaban causas, ¿verdad? Se le apretaba, se dejó sin efecto por una ley, la ley de medios por decreto se dejó sin efecto la ley de medios. El Código Federal Penal, por un decreto dejaron inactivo prácticamente. Cuando se estaban por ir, en noviembre lo pusieron nuevamente activo. Me van a hablar de calidad institucional.
Me van a hablar de calidad institucional, por favor. Y por supuesto que nosotros decimos que la verdad que la Argentina pasa por un momento que es altamente difícil. Y la oposición que hizo, quiso profundizar la crisis. Por eso no votaron el presupuesto, ¿verdad? A ver si podían ya terminar con el gobierno. Ahora, yo le digo que a ustedes que están ahí en el Poder Ejecutivo, son más fuertes de lo que muchos pensaban, ¿eh? Porque me hay que aguantar todo esto. Hay que aguantar primero la emergencia, la pandemia, ¿verdad? La crisis. Y después hay que aguantar que la oposición tenga una visión destructiva totalmente. Es mentira lo que dicen. Dicen, si traen un presupuesto que está de acuerdo a los valores que dice el Fondo Monetario Internacional, le vamos a votar. Pero el gobierno es nuestro. Es lo que usted dijo recién, a Macri nunca se le dejó sin presupuesto. Y las cosas que decía ese presupuesto, lleno de mentiras, nunca lo cumplieron. Pero nunca quedó sin presupuesto. Nunca quedó sin la herramienta del presupuesto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Estamos creciendo. Y es sencillo. Le vamos a traer acá al ministro de Obras Públicas para ver que todo lo que usted dijo es cierto, ¿verdad? Cómo tenemos un programa de desarrollo estratégico del país que se está aplicando en todo el país. Que se está aplicando en todo el país. Y acá está, fíjense ustedes, ¿cómo fue eso? Inversión se llama. No es magia, es inversión. Estamos llegando a casi un punto de PBI de inversión, que fue la inversión que teníamos en el tiempo de Cristina y de Néstor. Estamos llegando a casi un punto de inversión. Y obviamente que eso, llegamos a tener en el mejor momento de Néstor y Cristina el 0,97%, perdón, y ahora estamos en el 0,93%, a un milímetro, ¿verdad? Y bueno, la inversión se puede ver 4.874 obras en marcha en todo el país. Ahí está el ministro del Interior porque él recibe a los gobernadores, ¿verdad? 250.000 puestos de trabajo, ¿verdad? Para las provincias. Ahora, lo que se olvidan de decir acá, que el 70% de la obra pública estaba parada en el país y que se utilizaba para la usura, Ahora, yo creo realmente que nuestro país está, por lo que representa la Argentina, en condiciones de recuperarse. Pero lo que usted dijo recién, el tema, por ejemplo, de la balanza comercial. La balanza comercial en este primer trimestre dio 3.000 millones, en este primer cuatrimestre dio 3.000 millones de superávit. 27.000 millones fue la exportación, 24.000 millones fue la importación. El saldo fue 2.830 millones. Así se hacen las cosas, con números precisos, no mintiendo. 2.800 millones de balanza comercial. ¿Y qué es lo que hace falta ahora? Porque estamos subiendo el empleo. Pero lo que hace falta es que se llegue a un nivel salarial como el que teníamos antes, próximo a la canasta básica familiar. Tampoco Roma se hizo en un día. Porque el poder de destrucción que tuvo el macrismo, acompañado de acá, fue tan grande, ¿verdad? Que esto no se resuelve en 2 minutos. No se resuelve en 2 minutos. Pero con el acompañamiento del pueblo argentino lo estamos haciendo. Se está recuperando la economía del país. ¿Y que tenemos dificultades? Por supuesto que tenemos dificultades. Que tenemos un sistema internacional, dice el senador Cornejo, dice queremos un sistema capitalista. ¿Y nosotros cuál queremos? El comunista. Nosotros decimos el capitalismo humanizado, la economía social, el capital al servicio de la economía y está al servicio del bienestar del hombre. No el capitalismo usurero que está en este mundo, que tienen 10 países que están desarrollados y 200 países que están en la pobreza, que tienen un sistema de financiamiento internacional que le roba a todos los otros países. Estamos en contra del capitalismo salvaje. No estamos en contra del capital, como dicen. Estamos en contra del capitalismo. O sea, queremos un capital humanizado. Y queremos la participación. En el tiempo de Cristina llegamos a casi el 47%, de casi al 50% del reparto del PBI, entre las utilidades de la renta,
entre los trabajadores y las empresas. Entonces, ¿para qué sirve tanto esta acumulación de plata? Lo que nosotros buscamos es menos ricos y menos pobres. Esa es nuestra política, menos ricos y menos pobres. Y yo digo, nosotros cuando nos declararon lumpen en el gobierno de la Rúa, que traía la misma política que Macri, nosotros lanzamos una consigna en Formosa: que no caiga la fe y que no caiga la esperanza. ¿Verdad? Y la verdad que hoy nosotros estamos tranquilos, gracias a Dios, porque somos personas de fe. Somos personas de fe. Y cuando estuvo Cristina en el lanzamiento de la Eurolab, dijo: yo soy una persona de fe. Yo soy una persona de fe. O sea, las personas que consideramos que somos carne y espíritu somos personas de fe. Y Jesús decía: si tu fe fuese como la semilla de mostaza, y se diría a los montes que se muevan, y los montes se moverán. Y nosotros tenemos que tener esa fe y esa esperanza en el esfuerzo del pueblo argentino para mover esas montañas, ¿verdad?, que hacen la pobreza, la indigencia, el sufrimiento de tanta gente. Lo que ya se aprobó acá en la Argentina, que la política de usura, de especulación y de robo fue un fracaso total. El pueblo argentino no puede volver a eso. El pueblo argentino no puede volver a eso. El pueblo argentino tiene que volver a la política de esfuerzo, de producción y trabajo, como la estamos haciendo nosotros. Y así estamos recuperando el sistema previsional argentino. Y también tenemos que hablar en el tema de la mesa de los argentinos. Sabemos que hay una diferencia muy grande entre los costos internos y los costos externos. Sabemos que hay una diferencia muy grande entre el costo del combustible afuera y el combustible adentro. Una diferencia muy grande, un split muy fuerte. Sabemos que para plantar la soja es petróleo para plantar, petróleo para cuidar, petróleo para cosechar, petróleo para vender, petróleo para trasladar, con un split, una diferencia muy grande, ¿verdad? Aún así no sea así, la generación de la riqueza de nuestra patria es para generar justicia social, no la riqueza en sí mismo. Y es el Estado que tiene la responsabilidad de generar esa distribución de la riqueza para que no haya gente que sufra hambre. No como dice este hombre de la Corte que dice que no está de acuerdo que donde no hay una necesidad, donde hay una necesidad el Estado tiene que estar presente. Y para eso tiene que generar las políticas públicas, porque solamente la justicia social trae la paz social. Solamente la justicia social trae la paz social. Que no entiendan de otra forma. Porque cuando se han excedido en la injusticia social viene la violencia social. Viene la violencia social. Y acá ya tuvimos ejemplos de gente que se ha cansado. Muchos la otra estuve escuchando en un programa y dice: los peronistas dieron un golpe y le echaron a De la Rúa le echaron los porteños. Yo estuve acá cuando salió De la Rúa. Yo llegué acá, yo llegué en el 2010. Yo vi salir de la gente, los departamentos, porque anunció el corralito, el corralón, y después anunció el tema del estado de sitio. Se cansaron los porteños y los que le pusieron le echaron a De la Rúa. Era una cosa impresionante, parecía un hormiguero que pasaban por acá para echarle a De la Rúa por la incompetencia y la inoperancia que tuvo. No fue así ni con Néstor ni con Cristina, no fue así. Y Macri, obviamente, que ¿quién le salvó de ese desastre? Y le salvó Trump, dándole 57.000 millones de dólares para que pague los bancos que practicaron la usura en la República Argentina. Esa, querido pueblo argentino, esa no es la política que nosotros necesitamos. La política que nosotros necesitamos es la política de la justicia social, del camino a la justicia social. La política en donde se ve la situación de la gente que sufre, donde no se mienta al pueblo. Le voy a hacer pasar al Senado TV, le voy a dar lo que dijo el ministro de Macri para que vean las mentiras que han puesto acá. Y yo creo que realmente lo único que no podemos perder es la fe y la esperanza. Yo tengo mucha fe en que las cosas se pueden encaminar, pero obviamente que los que manejan el mundo también tienen que tener un poquito digamos así, de conciencia de lo que están haciendo. No estar probándose entre ellos quién tiene el cohete. Se me cortó el micro. Este tiene el cohete hipersónico que viaja a 9.000. Ah, no, yo tengo otro que tiene 9.200. Tanto loco este tipo.
O tienen guerra bacteriológica. ¿Esto de dónde salió? ¿De un laboratorio salió este virus que mató no sé cuántas millones de personas? Imagínense usted lo que puede llegar a ser guerra bacteriológica. Ahora vamos a enfrentarlo directamente a que tiene mejores armas. Es una vergüenza realmente. Y esto es lo que decía Perón, ¿verdad? Yo siempre digo los factores críticos del año 2000, la materia prima, la comida y la polución. O sea, la contaminación ambiental. Ya está pasando. Ya está pasando. Y decía, si el justicialismo no llega a esa bomba de 100 megatones que tiene guardados los imperios, va a ser una buena solución para el planeta. Lamentablemente. Así que ahora estamos en un tiempo donde obviamente, usted recién habló del Papa, de conservar la casa común, de tener paz en el mundo. Esa es nuestra política, la paz mundial. No tenemos otra política. Se hace el bocho que nosotros... La paz necesitamos, no esta locura. Y Perón cuando volvió del exilio, después de 17 años de exilio, después de haber sido perseguido el movimiento nacional justicialista, después de haber caído la gente que cayó presa, la gente que torturaron, la gente que mataron, él entendió de que había que hacer una unión, porque decía, en nuestro primer gobierno, nosotros nos apresuramos porque no logramos la comprensión de la oposición. Y creamos una oposición que justificado no dio en tierra con nosotros. Ellos por retardatario y nosotros por apresurados. Nos lo hicimos todo en su medida y armoniosamente como rezaba el antiguo frontispicio de los griegos, que eso es lo constructivo. Así que bueno, estamos dispuestos al diálogo, pero con sensatez, ¿verdad? Y le abrazó a Alvin. Ese fue un gesto muy importante, ¿verdad? Y dijo, para un argentino no debe haber mejor cosa que otro argentino. La Argentina está viviendo momentos sumamente difíciles. No da para este tipo de especulación. No da para este tipo de actuación y este tipo de mentiras, porque si no, no llegamos a ninguna parte, no nos podemos poner de acuerdo en eso. Entonces, si no hay un reconocimiento mínimo, no podemos avanzar. Entonces, para que cese el hambre en la República Argentina, para que cese el sufrimiento de los niños, los partidos políticos tienen que dar el ejemplo. Y un ejemplo es comenzar a reconocer las cosas. No puede estar este Estado sin presupuesto. Usted tiene más trabajo ahora que el jefe de gabinete porque tiene que estar todos los meses actualizando el presupuesto. Tiene que hacer todos los meses. Y nosotros tenemos que ver la forma que... Y ahora después pregunta, ¿por qué falta esta hora? ¿Por qué falta? Pero vos no entendés como el tema que está acá en el presupuesto, que hay que escribirlo, que hay que tener partida y que después hay que rendir a fin de año. Ahora Macri se entera recién que tenía que tener una cuenta de inversión que tenía que rendir. Le rechazamos la 2016 porque es un desastre. La 2017 ya me dice la autoridad que es peor de desastre. Y bueno, si no se entiende las cosas, ¿cómo nosotros podemos realmente conseguir un consenso para que se pueda progresar? Sirve a su venida. Le felicito también por su temple, porque realmente impecable estuvo a pesar de las cosas que le decían. Bueno, tengo un político de experiencia. Y Guado también, por supuesto. Y nosotros tenemos la esperanza realmente de que vamos a salir del problema con mucho esfuerzo, por supuesto, y por supuesto invocando siempre la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, para nuestra patria. Así que muchas gracias, señor jefe de gabinete, por estar con nosotros. Gracias por contestar más de 1.100 preguntas. Obviamente que hubiese sido lindo curar la insatisfacción del otro sector, pero no es tan fácil. ¿Verdad? No es tan fácil. Así que muchas gracias por estar presente y gracias por el informe que dio hoy. Muchas gracias, presidente. Gracias.